placer para nosotros decirles que nos acompaña hoy, este sábado, Maristela Svampa, socióloga, escritora, analista política argentina. Muchas veces estuvo con nosotros en este mismo espacio, Maristela, en otras oportunidades, en general para hablar de lo que tiene que ver con Latinoamérica. Y esta vez, curiosamente, vamos a hablar de movimientos sociales, pero no movimientos sociales en Latinoamérica, sino en Francia, porque venís de Europa, venís de Francia y estuviste ahí con el movimiento de Nuit Debout, ¿verdad? Exactamente, sí. ¿Cómo fue? Vos fuiste en realidad invitada para alguna actividad y demás, y te tocó estar justamente en momentos en donde salieron a la calle los Nuit Debout. Bueno, sí, efectivamente fui a un evento que me habían invitado en Bruselas y luego pasé por Francia, por París, y me interesaba conocer la experiencia de Noche de Pie, que es la traducción de Nuit Debout, que se reúne en realidad todas las noches. No es que yo asistía a un evento en particular, aún sí el 15 de mayo, el domingo 15 de mayo, hubo una gran actividad que conmemoraba el 15M de los españoles, 5 años de movimiento social, de ocupación de las plazas en España, y que entonces fue objeto de conmemoración y fiesta en toda Francia por parte de las experiencias de Noche de Pie, que es un movimiento social que se ha extendido a todas las plazas de diferentes plazas, perdón, de varias ciudades de Francia. Uno podría decir brevemente qué puede tener en común este movimiento con de pronto los indignados españoles o con los Occupy en Nueva York. Bueno, sí, mucho, creo yo. En realidad, uno tendría que remontarse a los orígenes de los movimientos anti-Walter Globalización en 1999, allá en Seattle, que de alguna manera dieron nacimiento a una nueva forma de militancia que tenía por objeto la ocupación del espacio público y por otro lado contestar a los grandes poderes globales, ¿no? Es decir, son movimientos caracterizados por el antineoliberalismo también, que dieron pie a nuevas formas de militancia más horizontales y en ese sentido más partidarias de la democracia por consenso y asamblearias. Creo yo que además de eso hay que dar cuenta de lo que pasó en toda América Latina. En América Latina también hubo una expansión de movimientos asamblearios. La Argentina fue uno de los lugares más radicalizados a ese nivel, con el surgimiento de las asambleas barriales, que fueron un laboratorio de nuevas formas políticas, muy visitadas por muchísimos militantes antiglobalización de todo el mundo. Y luego, a partir de 2011, asistimos, por un lado, a los hechos de la primavera árabe, que también fueron movimientos de carácter asambleario en el norte de África, y los movimientos de Occupy Wall Street, también en Londres, y los indignados, que fueron los que sentaron, digamos, se presentaron como los más importantes, más imponentes, en España. Es decir, Francia llega de alguna manera tardíamente, ¿no?, a esta nueva cartografía de las luchas sociales con este formato asambleario. Antes de pasar a las preguntas de mis compañeros, quería preguntarte algo que tiene que ver con Francia puntualmente, con el socialismo francés puntualmente, porque hoy hay un texto tuyo en Enenie, en la revista cultural del diario Clarín, y ahí se menciona, ¿hay algo en donde el socialismo francés ya no es izquierda o no es considerado izquierda? Bueno, efectivamente hay muchas preguntas, muchas dudas instaladas desde una izquierda más radical que cuestiona a esta socialdemocracia ilustrada por Hollande, sobre todo a partir de la declaración del estado de sitio, ¿no?, del estado de emergencia, a raíz de los atentados terroristas, tanto el de Charlie Hebdo como los del 13 de noviembre del 2015. Francia entró en estado de emergencia o estado de sitio, que implica la suspensión de garantías constitucionales, y por otro lado, digamos, además de eso, está el hecho de que Francia el gobierno de Hollande, que se dice de izquierda, está tratando de llevar a cabo una reforma laboral que es claramente una reforma que busca flexibilizar el trabajo para equiparar a Francia a otros países europeos más marcados precisamente por la flexibilización. Una reforma más proempresaria. Una reforma claramente proempresarial que encuentra resistencias en todos los sectores de la sociedad francesa, y de hecho las grandes movilizaciones que hoy se ven en Francia son movilizaciones sindicales, pero por otro lado no hay que olvidar que Noche de Pie nació el mismo día en que se empezaron a expresar las resistencias a la reforma laboral, es decir, el 31 de marzo. Claro. Maristela, lo que se está viendo justamente a propósito de esta reacción frente a la reforma laboral no solo es la masividad que está teniendo la expresión en la calle
de distintos sectores, sino que empieza a haber cuestionamientos hasta al modelo de integración de Francia al resto de Europa, porque se cuestiona que Francia no está encontrando elementos para salir de la crisis, no puede manejar su política monetaria ni su política fiscal porque la maneja la Unión Europea o el Banco Central Europeo, y recurre al tema de la flexibilización laboral como un único mecanismo local que tiene. Esto también se ve en la discusión, en el debate de los movimientos sociales y la búsqueda de otras alternativas más de fondo a la salida de la crisis. Lo que uno puede percibir es que además de este discurso sobre la traición de las izquierdas, hay también un discurso más nacionalista, ¿no? Desde el punto de vista económico. Por ejemplo, hay toda una crisis económica y laboral ligada a los procesos de deslocalización que están viviendo las empresas francesas, algunas no francesas, pero que en todo caso están buscando, se están yendo a otros países de Europa donde los costos laborales son menores, claro, y también hay una flexibilización de las normas ambientales y laborales. Entonces, a partir de eso hay todo un sector, tanto del sindicalismo como de las izquierdas más radicales, que cuestionan precisamente que la integración europea se dé a través de la flexibilización y la pérdida de empleo estable. El tema del empleo estable es central para comprender también el imaginario nacionalista francés y el peso que tiene el Estado en Francia, a diferencia quizás de otros países, claro, europeos. Quizás sea el país en Europa que tiene todavía una población laboral importante como empleados estatales con contratos de duración indefinida, a diferencia de Italia, de España y por supuesto de Inglaterra. Maristela, vos cuando hacías el mapa de los movimientos sociales de protesta que se registraron en diferentes lugares del mundo árabe, en América Latina, en Europa, etcétera, uno ve que en algunos casos hubo una expresión política o político-partidaria de estos movimientos sociales. Uno piensa, bueno, los indignados Podemos. No es exactamente eso lo que sucedió, pero evidentemente hay una relación entre esas dos cosas. En Francia no se ve eso, ¿no? Por lo menos en el corto plazo, ¿o sí? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, yo soy de la idea de que cada movimiento social escribe su propia historia y por ende cada uno de ellos hace su experiencia, pero lo hace en un contexto global en donde también aprende de otras experiencias. En ese sentido, hay como afinidades, yo diría, tanto el movimiento francés de Noche de Pie como el movimiento de los indignados en España se sienten como primos hermanos, pero todavía es demasiado pronto como para avanzar una hipótesis acerca hacia dónde se dirige el movimiento de Noche de Pie, porque desde mi perspectiva podría terminar quizás en un partido político que se declara heredero, continuidad pero no expresión completa de un movimiento, o pasa con Podemos en España. No olvidemos que Podemos nació hacia el 2014 sí, aproximadamente, sí, es decir, 3 años después de que se habían iniciado las movilizaciones, claro, exactamente. Vamos lento porque vamos lejos, decían, ¿no? Precisamente. Entonces, la temporalidad de los movimientos sociales es diferente. No hay que olvidar, por otro lado, que hay una gran resistencia también a devenir partido político en general en estos movimientos sociales y un gran rechazo a toda forma de representación política. En España se formaron diferentes colectivos antes de que, por ejemplo, naciera Podemos, diferentes colectivos culturales e inclusive políticos. En Francia todo esto recién empieza, por eso insisto también en el carácter casi tardío, ¿no? Recién empieza, hay numerosos colectivos y muchas militancias fuertes también, ¿no? Sindicales, del partido de izquierda, los intermitentes. Creo que más allá de lo que se ha dicho, no es un movimiento solamente de jóvenes, ¿no? Hay gente que ha tenido participación política, hay gente que viene también de las afueras de París. Claro, no son solo jóvenes urbanos, decís. No son solo jóvenes, un estudio al menos una etnografía que relevó sobre todo el diario Le Monde, da cuenta que el 50% de los participantes tienen más de 30 años. Y una quinta parte tiene más de 50 años. Es decir, no es solamente un asunto de jóvenes. De chicos revoltosos. Y de chicos revoltosos, sobre todo de clase media. Maristela, ¿no? 2 preguntas más, van a ser cortitas y te pedimos también respuestas cortitas como para... Una cortita tiene que ver con lo que mencionaba sobre el nacionalismo. ¿En qué medida ese nacionalismo no ayuda o no secunda, digamos, la prédica del Frente Nacional, es decir, de Marine Le Pen?
Ay, son nacionalismos muy diferentes, digamos. El nacionalismo de Marine Le Pen es un nacionalismo claramente xenófobo. Y antieuropeo. Y antieuropeo. Mientras que estos movimientos sociales son movimientos de solidaridad, inclusive para con los refugiados y los inmigrantes. Es decir, la prédica en relación a toda la temática de la solidaridad, y sobre todo la incorporación de esas masas hijas de inmigrantes que tienen nacionalidad francesa, pero que se sienten excluidos, es uno de los grandes desafíos del movimiento Noche de Pie. Sí, venimos hablando entonces de esta cosa de que está indefinido el futuro de estos movimientos, de este movimiento en particular, si van a buscar una alternativa de poder o no, o si van a quedar en esto de no capitular, reclamar y demás. Pero te pregunto si esto es posible, esta aparición de tanta poesía también en el medio, a raíz de una tolerancia del gobierno frente a emergencias que tiene hoy. Si el gobierno es más tolerante porque está en su lucha contra el terrorismo, si está en la lucha por la emergencia económica que tiene Francia y el resto de Europa, y que no ha focalizado bien lo que significa este movimiento. Bueno, en realidad yo creería que el gobierno no es tolerante con estos movimientos, porque en el marco de precisamente del estado de emergencia, inclusive había ordenado la no participación de 20 personas, ni en un acto de Noche de Pie, ni tampoco en las jornadas de manifestación contra la ley laboral. Es decir, hay un cierre, hay una tentativa de cierre del espacio público, y ha habido también escenas de confrontación y represión, porque no olvidemos que la policía está en las calles. Pero justamente esa aparición del Estado represor, en su función de represor, surge a raíz de que crece la demanda. A ver, yo no diría que crece la demanda. Esa aparición tiene que ver con el estado de emergencia. Hoy en día se está aplicando no para perseguir al terrorismo, sino para criminalizar la protesta social. No nos olvidemos que Noche de Pie emerge con un doble propósito. Por un lado, es un acto de desobediencia civil, por eso ocupa los espacios públicos, y por otro lado también contesta o resiste a la implementación de la ley de trabajo. Maristela, te dijimos que vamos a volver a invitarte para hablar de Latinoamérica en otra oportunidad, pero tenemos que contar que acabas de publicar un libro que se llama Debates Latinoamericanos, un libro que, por lo que estuve leyendo, realmente tiene como todos los temas que se están discutiendo en este momento y tienen que ver con nuestro continente. Decíamos que te vamos a invitar. Brevemente, contanos en 2 líneas qué es Debates Latinoamericanos. Bueno, es un libro que, digamos, se propone como objetivo, por un lado, reconstruir 4 grandes debates desde un punto de vista histórico. Son el debate sobre el lugar de los pueblos originarios en América Latina, el debate sobre el populismo, el debate sobre la dependencia y el debate sobre el desarrollo. Y por otro lado, en una segunda parte más actual, podríamos decir, busca dar cuenta de cómo están presentes en el escenario latinoamericano actual estos 4 debates, cómo se articulan o no. Sí hay mayor presencia de una narrativa populista, qué se entienden hoy o qué entienden las élites políticas latinoamericanas por desarrollo, cuál es efectivamente el lugar de los pueblos originarios en ciertos países, etcétera. Muchísimas gracias, Maristela Svampa, por estar con nosotros una vez más. Vamos a volver a invitarte, te lo prometo. Bueno, nos vamos muchas gracias a ustedes. Nos estamos yendo a un corte. Cuando volvamos, los gestos de Obama por Asia. Les contamos en detalle la histórica y estratégica visita del mandatario estadounidense a Vietnam y Japón. Y también crisis del turismo en Egipto, la inestabilidad política, los constantes atentados y las recientes catástrofes aéreas golpean a la principal fuente de ingresos del país. En el próximo bloque de Televisión Pública Noticias, Edición Internacional. Ya volvemos.